Continuando con los videos de funciones exponenciales, sabemos que la función exponencial es de esta forma: a elevado a la x, y que a es mayor que 0. A es mayor que 0 y que a es diferente de 1. ¿Por qué es diferente de 1? Porque sería 1 elevado a la x, y entonces 1 elevado a la 1 sería 1 elevado a la 1, sería igual a 1, 1 elevado a la 2 sería 1, o sea, 1 elevado a cualquier potencia es 1, entonces nos daría una función constante. Entonces, por eso debe ser diferente de 1. Bien, en un video anterior había explicado cuando a es mayor que 0. Ahora voy a explicar cómo es la función exponencial cuando a se encuentra entre 0 y 1, que es mayor que 0 y menor o igual a 1. Entonces, en ese caso, ¿qué ejemplo podemos dar? Y igual a 1/3 elevado a la x. Eso es 1/3, está entre 0 y 1 y está el exponente es x, luego entonces esto es una función exponencial. Una función exponencial. Entonces, vamos a ver que la función, cuando la función exponencial era mayor que 0, la gráfica era más o menos así, siempre pasaba por 1. ¿Listo? En ese caso, esa gráfica de esa función exponencial decimos que es una función creciente. Estoy hablando aquí, voy a indicar f de a, f de x, f de x igual a la x cuando a es mayor que 0. A es mayor que 0, entonces nos da una gráfica como la que tenemos acá, en donde cada vez se va acercando más a y igual a 0, a la asíntota horizontal. Esta función es una función creciente. Esta función f de a igual a x de a la x con a mayor que 0 es una función creciente. ¿Por qué se dice que es una función creciente? Porque si observamos este elemento que tenemos acá y nos trasladamos hacia la derecha, x va aumentando y al mismo tiempo y va también aumentando, va subiendo. Si nos seguimos trasladando hacia más infinito, entonces y también va siendo cada vez mayor. Entonces decimos que esa es una función creciente. Matemáticamente decimos que si x1 es mayor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Bien, ahora entonces voy a dar el ejemplo, voy a trabajar con la función exponencial en donde la base está entre 0 y 1. Entonces, f de 0 es igual a 1/3 elevado a la 0. O sea que eso es igual a 1. Entonces voy a ir ubicando en la... Vamos a hacer aquí la gráfica. Ahí. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. F de 5, entonces esto sería, hagámoslo más pequeñito para observar cómo es el comportamiento. F de 2. Entonces, f de 2 va a ser igual a 1/3 elevado a la 2, entonces esto es 1/3 por 1/3 y esto es igual a 1/9. O sea, 1/9 cuando vale 2, aquí sería 2, entonces vale 1/9, o sea, dividimos este espacio, lo dividimos en 9 partes y tomamos 1, o sea que viene así.
Y si yo tomo f de 3, entonces voy a obtener que me da f de 3 va a ser igual a 1/3 a la 3 y será 1 sobre 3 a la 3, porque 1 a la 3 pues es 1 sobre 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. O sea que cuando este va a ser aún más cerquita también a y igual a 0. O sea que ya podemos decir que hay esta función exponencial tiene una asíntota, una barrera, una barrera, ¿en dónde? En y igual a 0. Significa que la gráfica no va a pasar del lado positivo hacia el lado negativo de las x, de la y. Ahora veamos qué pasa cuando digo f de menos 1. Entonces, f de menos 1 va a ser igual a 1/3 elevado a la menos 1. Esto es lo mismo que 1 a la menos 1 sobre 3 a la menos 1. Y voy a volverlos positivos, voy a trabajar con los números positivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intercambiar de lado del número, lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador al numerador y cambiamos el signo, o sea que me quedaría 3 sobre 1, que es lo mismo que tener 3. Entonces, en menos 1, aquí en menos 1, entonces sería 1, 2, 3, o sea que voy a tener más o menos la posición de esa pareja ordenada en ese lugar. Si es f de menos 2, f de menos 2 va a ser igual a 1/3 a la menos 2. Ya no voy a hacer todo este procedimiento, sino que yo sé que el inverso de 1/3 es 3 y me quedará 3 a la 2, o sea que será 3 a la 2 haciendo el procedimiento. Eso significa entonces que la pareja ordenada sería, voy a escribir acá, menos 2,9. Entonces, menos 1, menos 2,9, entonces esto sería 3, 4, 5, bueno, más o menos por este lugar. Entonces observemos que esa gráfica va a venir así. Recuerden que pasa por 1 y va a venir de esta manera. ¿Eso qué información nos da? Bueno, entonces veamos. El dominio de la función f de x va a estar, observe que va a venir, el dominio es el espacio que recorre en el eje x, o sea, va a venir, yo sigo aquí menos 2, menos 3 hasta menos infinito y sigo de aquí para allá, más 2, más 3, más 5, o sea que es el conjunto de los números reales. ¿Cuál va a ser el rango de la función, de esa función exponencial? El rango de esa función, observen que la gráfica sin llegar a tocar a y igual a 0, aquí esta línea que tengo acá, el eje horizontal, va a ir hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito, o sea que va a ser 0 abierto porque no toca la línea horizontal, el eje x, y se va hasta más infinito. Sabemos también que f de 0 de esa función va a ser igual a 1 y sabemos que todas las funciones exponenciales pasan la imagen, comparten una misma imagen que es 1. Y esta función vamos a observar lo siguiente. Cuando yo voy aumentando, o sea, de aquí para allá, voy tomando valores, la imagen de menos 2 fue esta, la imagen de menos 1 es esta, la imagen de 0 es esta, la imagen... O sea que cuando yo voy tomando valores de x hacia más infinito, o sea, va creciendo, va aumentando, cuando va aumentando x,
la imagen va disminuyendo. Entonces, definido así, que si x1 es mayor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. O sea, x aumenta, y disminuye. En esas condiciones se dice que f de x es decreciente. Es decreciente. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta función que teníamos nosotros acá, esta es una función creciente. Y esta función que tenemos acá, esa función, es una función decreciente que es, voy a mostrarla, esta es la gráfica y me está diciendo que es decreciente. Y de esta la función es creciente. Observemos que cuando x va hacia más infinito, y también va hacia más infinito. Aquí tenemos que cuando x va para más infinito, y va disminuyendo. O sea, aquí para esta fue esta, aquí fue esta. O sea, va viniendo de arriba hacia abajo. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos en un próximo video.